Quiero hablar de la hemofilia y la primavera. ¿De qué se trata? Es una conexión entre la primavera y el aumento de los casos de ansiedad para enamorarse. Hay tanta gente que quiere enamorarse. Otro que dice, no, yo ya estoy enamorado. Yo ya pasé 2 veces por ese proceso y estoy en un random. Bueno, cada uno en su estadio, ¿no? Otros que, ¿enamoramiento? ¿Qué era eso? Bueno, cada uno con el saco que le quede mejor. El licenciado en psicología Alexis Alderete está en línea para hablar sobre no sé si es un fenómeno, pero es un fenómeno psicológico seguramente, esta tendencia a enamorarse y por qué la primavera juega un rol tan importante. Licenciado, ¿cómo le va? Otra vez, gracias por atenderme aquí en Duplex. ¿Cómo anda Alexis? Hola, buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Excelente, ¿cómo estás vos? Bien, bien, acá andamos a mitad de tarde. Alexis, ¿está enamorado? Sí, Qué por suerte pregunta, sí, qué pregunta enamorado de la personal, vida. ¿no? Ahí está, enamorado de la vida, tiró al córner, ya, muy bien. Por suerte, ¿qué te puedo decir? La verdad que Enamorado de la hago lo que me profesión. No, gusta. pero uno puede Sí, enamorarse de un montón de cosas, no solamente de una persona, de la exactamente. profesión, del lugar donde vive, del lugar que ha construido, de su presente. Uno puede... Tal cual, que es muy diferente de poder haber encontrado el amor en lo que hace, ¿no? Hay que poder diferenciar lo que es el enamoramiento del amor un poco más racional y más profundo, que el enamoramiento es una cuestión un poco más principal y que la capta la atención de las personas, es como más fugaz. Desde el punto de vista psicológico, cuando alguien le dice, Alexis, ¿y cómo estás? Y la verdad que estoy feliz porque sé que estoy enamorado. Y nunca le preguntás por qué sabés que estás enamorado. ¿Qué síntomas, qué se entiende por estar enamorado? Sí, se entiende por estar enamorado aquella intención o emoción intensa que suele darse de forma repentina ante otra persona, porque capta determinados intereses y gustos de la persona, porque siente que la completa, y son emociones intensas en las cuales la otra persona quiere estar completamente sabiendo lo que hace, contacto físico, saber qué está haciendo en su momento. Entonces son emociones intensas sobre en los primeros tiempos que se va dando la relación y que luego puede ser que se dé el amor, que es más racional, más profundo, más intenso, en cuestiones poco más estables emocionalmente, hay mayores conexiones en cuanto a las cosas positivas y cosas negativas que va teniendo la persona, ¿no? Uno empieza a mostrarse un poco más vulnerable con esta persona que al principio era todo color de rosas y luego va mostrándose discusiones, incluso así va manteniendo la relación a largo plazo. Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver la primavera y por qué se llama hemofilia, esta conexión entre la primavera y el aumento de los casos? No sé si es una ansiedad por enamorarse y ahí entra un trastorno si hay una ansiedad, ¿no? Dice, uy, se me viene la noche, se me viene el calendario encima, no estoy enamorado. No, la hemofilia es básicamente la tendencia a enamorarse, a involucrarse emocionalmente con una persona de manera intensa y rápida. Lo que tiene que ver la primavera específicamente tiene que ver con la aparición de mayores días de sol. Esto va cambiando el estado anímico de las personas. ¿Por qué? Porque el sol también afecta a determinados químicos dentro de nosotros que nos hacen sentir mejores, más alegres. Por ejemplo, la serotonina, que nos estabiliza el estado de ánimo. Tendemos a usar menos ropa, a salir más, a empezar el gimnasio. Todo esto factores hace que la persona empiece a socializar un poco más, a estar más en contacto con las otras personas, a sonreír. Entonces ahí es donde empiezan los flirteos, empezar el enamoramiento, empezar con mayores salidas, y puede ser que la hemofilia se da en aquellas personas que tienen una tendencia a abrirse emocionalmente de manera más rápida, a engancharse más rápidamente con otras personas, y obviamente que también tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Por ejemplo, hablamos de las dos, Y de las sí, por positivas y las ejemplo, negativas. las negativas de la hemofilia puede ser caer en manos de una persona cuando uno se muestra vulnerablemente, que la otra persona se aprovecha de esas vulnerabilidades, caer en personas que son narcisistas, aprovecharse de las vulnerabilidades para usarla en contra de uno, y la persona usualmente que suele ser abierta emocionalmente piensa que los demás van a tratarla como ella trata a los demás, entonces van a ser lastimados y pueden tal vez que sea dolorosa la relación a largo plazo. Uh-huh. Expectativas altas, frustraciones más altas todavía, ¿no? Sí, por supuesto, mientras más alto es el enamoramiento, más difícil va a ser el duelo por romper esa relación. Uh-huh. Cuando se produce esto, el enamoramiento, uno a veces dice, me enamoré de esta persona,
pero lo Ajá. que más me enamoró fue tal cosa. Y son dos o tres factores que inciden en cada uno en lo que le hace clic en su cerebro. Em, Tienen un patrón común, su personalidad, la manera que me trata, me da seguridad. Hay un montón de cosas, ¿no? O a Sí, veces por hay un supuesto. todo. Aunque no me gusta tal cosa, me enamora tal otra. Ujú. Superponer una cosa por sobre la otra. Mira, esa lista de valores que vos nombrás tiene que ver con una característica propia y particular de cada persona en base a su historia, qué es Mm, lo que valora, cómo fue criada, cuáles son los valores y las identificaciones que le dieron en su crianza por parte de sus padres, si ha tenido un padre presente, si ha tenido una madre presente, por ahí se da la característica cuando no tiene un padre presente que busca una protección masculina mucho más fuerte, en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres, una mujer que sea segura, que les dé cariño, que las entienda, que las haga valorarse. Entonces, todas esas características por ahí son las ausencias que ha tenido durante la infancia, buscan en la otra persona para poder ayudarlas, rescatarlas o servirles de sostén. claro. Eh, bueno, atenti con el tema este, ¿no? La lectura de la carencia de lo que pasó en la infancia con lo que se busca en el presente para cementar o para sembrar un futuro. Eh, ¿esto, ¿Esto es así? ¿Es un patrón bien marcado o, o puede, o puede cambiar? No, por supuesto que puede cambiar. Esto se suele hacer cuando uno empieza por un proceso terapéutico de por qué elige lo que elige. Como decía una paciente que tenía yo, que al final me terminé dando cuenta que lo que tenía al lado mía era un bastón y que el bastón no me servía para nada, Claro. porque ella aprendió a caminar por sí misma y dándose cuenta de que al final el bastón la terminaba lastimando. Entonces, es una cuestión de autoaceptación. El amor implica aceptarse a uno mismo tal cual es, hay que tener cierta autoestima y autocuidarse, pero principalmente tener un respeto propio, porque cuando uno se va conociendo, va dándose cuenta de cuáles son las señales rojas o las señales que no quieren poder aceptarle y cuál, por ejemplo, que te van limitando o revisando el celular o te van diciendo cómo tenés que vestirte, todas esas son microexpresiones que ya van dando una señal de que la relación no va a ir por buen puerto, ¿no? Ujú. Eh, ¿Por qué la estacionalidad tiene tanto que ver con la buena o la mejor predisposición para emprender una relación? Digo, la temporada, le dicen la temporada alta del amor. Tal cual. Tiene que ver más que nada por una construcción social, una presión social, una presión de las redes sociales que nos vamos mostrando más sociales, nos vamos mostrando cada vez con más salidas, con menos ropa, y en las cuales todos tendemos que la primavera es la tendencia o la estación del amor. Entonces todos tenemos creencia de que nos tenemos que enamorar, nos tenemos que tener una pareja a largo plazo para llegar al verano con una relación estable. Entonces tendemos a exponernos más y involucrarnos más en unas relaciones a mediano, corto, a largo plazo, y en la cual mostrarnos en las redes sociales como que conseguimos esta situación, ¿no? Claro, vos sabés que en las redes sociales, generalmente, hablo de Instagram, que es Sí, creo la red social más utilizada para mostrar el día a día o lo que uno hace o cómo quiere parecer ser. Me parece que es una construcción, no quiero utilizar un término y que no se malinterprete, pero poco verosímil de lo que uno puede llegar a descubrir con el tú a tú. Hay gente que hasta dice, me encanta cómo sos, y simplemente porque ve 5 o 10 o 15 fotos en Instagram o 5 o 6 reels en TikTok, ujú, y, y se hacen una construcción de algo que es autopercibido, pero después en la realidad, bueno, comienza una relación, un contacto, y después dista mucho, o no, de lo que sucede. ¿Te pasa de escuchar y de ver en el consultorio estas, estos escenarios? El deslumbramiento a sí. través de las redes, la puerta abierta para el enamoramiento y después ver que todo es totalmente distinto o gran parte no es así y se pierde el tú a tú, es lo que siempre digo, antes uno iba y se conocía, tomaba 70 cafés, 80 mates o lo que sea, o charlabas un rato largo, y ahora es cinco mensajes, che, nos vemos, está bien, no, yo no digo que no esté bien, está bárbaro, es más práctico y sencillo, pero ya hay una construcción previa que no sé si está tan buena. ¿Qué opinas?
Sí, eso es lo que exactamente es lo que se llama el enamoramiento. Uno por ahí se termina enamorando de una cuestión mucho más visual que tienen las redes sociales, de la foto que está completamente perfecta, con todos los filtros, que está diseñada de una manera para que incluso las poses que van teniendo para que sea más atractiva, para que genere más like. Entonces uno se termina enamorando de estas cuestiones más superficiales y, como suele decirse, se termina haciendo la película, y cuando encuentra a la persona, cuando empieza a hablar, a ahondar un poco más en su profundidad de su historia, se termina dando cuenta que por ahí no era la película que se había hecho en su cabeza, estas fantasías no son irreales, y luego se termina desenamorando o incluso cayendo en una situación que no es real, porque a veces suele caerse por ahí los comentarios en terapia, por decirle, bueno, al final era una persona completamente vacía, que no se podía conversar, o era una persona que no tenía un hilo conductor de lo que mostraba en las redes sociales y solamente era un cuerpo bonito, o como dice un paciente mío, era una linda pintura colgada en un cuadro que solamente servía para eso. Tal cual. Alexis, como siempre, un placer mantener contacto contigo. Gracias por atenderme. Te mando un abrazo grande y a seguir enamorados por lo menos de la profesión, en principio. Tal cual, así es. Igualmente para vos también. Saludos a tus oyentes. Igualmente para vos. El licenciado en Psicología Alexis Alderete, matrícula provincial 85.367, hablando de la estacionalidad y de esto, ¿no? A veces los trastornos de ansiedad que hacen la estacionalidad de la primavera, que se llama hemofilia, hablando sobre el enamoramiento.